Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando el joven Francisco de Angulema, el futuro rey de Francia Francisco I, fue educado, el objetivo era convertirle en el perfecto caballero cristiano. Sin embargo, en el momento de convertirse en rey, en 1515, quiso reconquistar el ducado de Milán, algo que logró de forma exitosa. Fue entonces cuando Francisco I se encontró con Leonardo da Vinci, un anciano artista e ingeniero italiano que ya poseía una notable fama en aquellos tiempos. Francisco I convenció a Leonardo para que le acompañase a Francia, porque tras sus victorias militares, Francisco I ya se creía el auténtico César de la cristiandad y consideró que tenía que tener una capital a la altura de sus éxitos. Y Leonardo había de ser la persona que le diseñara esa capital. Una capital que se habría de construir en la localidad de Romorantin, no muy lejos del Valle del Loira, de la que hoy no nos queda nada, pero que fue el gran sueño imperial de Francisco I y Leonardo da Vinci. El 12 de septiembre de 1494 nació en Cognac, en el Angoumois, Francisco de Angulema. Su padre era Carlos de Orleans, bisnieto del rey Carlos V de Francia. Su madre, la princesa Luisa, hija de Felipe II, duque de Saboya. 2 años antes, Luisa y Carlos ya habían tenido a su primera hija, Margarita. De esta forma, los condes de Angulema habían constituido una pequeña familia de una rama secundaria de los reinantes Valois, familia que había quedado bajo el amparo del duque Luis de Orleans, de otra rama secundaria de los Valois. Es más, antes de su boda con Luisa de Saboya, Carlos de Angulema se había unido a la revuelta señorial que su primo Luis de Orleans inició contra el rey Carlos VIII. Con todo, Carlos de Angulema supo retirarse de la conspiración a tiempo y volver a ganarse el favor del rey. Esto hizo que durante las campañas italianas de Carlos VIII en Italia, a partir de 1494, Carlos de Angulema hubo de permanecer en Francia como gobernador de la Guyena, desde donde enviaba tropas y recursos al ejército francés en Italia. Pero en 1496, Carlos de Angulema murió con tan solo 37 años. Poco después, Carlos VIII y Luis de Orleans regresaron, derrotados, desde Italia. Luis de Orleans rápidamente se convirtió en el tutor del pequeño Francisco, el hijo del fallecido Carlos de Angulema, una tutoría que compartiría con la madre del niño, Luisa de Saboya. En el momento de quedarse viuda, Luisa solo tenía 19 años. Hasta entonces había disfrutado de la pequeña corte de Angulema, donde pudo apreciar la biblioteca de los condes, incluyendo la que ella misma había ido creando junto a su marido, quien había hecho instalar la primera imprenta de Angulema en 1491. En esa biblioteca, inventariada tras la muerte de Carlos de Angulema, había algunos libros religiosos, de la Biblia a tratados espirituales o libros de obras, incluyendo una imitación de Cristo, ese ensayo de Kempis tan de moda en las cortes principescas de la segunda mitad del siglo XV, que abogaba por defender, al menos, una correcta moral cristiana individual. También había varios tratados de filosofía, algunos de Aristóteles y de historia, algunos ensayos de maravillas, tan del gusto medieval, esos libros que eran una mezcla entre geografía y fantasía. Con todo, la temática más abundante eran las novelas de caballería, en especial de los caballeros de la Mesa Redonda, comenzando por Lanzarote del Lago. Ese gusto por los relatos caballerescos marcaba la forma de actuar de estos príncipes de finales del siglo XV. Ya lo vimos en la Sierra de Historias dedicada al joven emperador Carlos V. Tras la muerte de Carlos de Angulema, cuando Luisa de Saboya se convirtió en la tutora y regente de su hijo Francisco,
siguieron las adquisiciones de libros, la mayoría religiosos o tratados de caballeros virtuosos. Hemos de entender que Luisa de Saboya, como su difunto marido, estaban perfectamente insertos en ese mundo bajo medieval que hemos podido ver en las cortes borgoñona, bretona, francesa o castellana, donde el mundo clásico era conocido, a través de los tratados de Aristóteles o las vidas de los grandes reyes e emperadores del mundo grecorromano. Pero sobre todo, eran príncipes ajustados al principio moral del buen caballero o la buena dama cristiano. Una moral cristiana que además permitía alardes de prestigio a través de ese arte recargado surgido en el mundo borgoñón. Estas fueron las formas de tradición medieval que habrían de dominar la corte de Luisa de Saboya durante los años de minoría de edad de su hijo Francisco. Porque en 1498 el rey Carlos VIII murió sin herederos y el trono pasó a su tío Luis de Orleans, convertido en Luis XII. Entre las primeras medidas del nuevo monarca fue la de traer a su protegido, el niño Francisco de Angulema, junto a su madre Luisa de Saboya y su hermana Margarita de Angulema, a la corte real a Blois. Recordemos que estos reyes Valois pasaban muy poco tiempo en París y mucho en el Valle del Loira. Hicimos una sierra de historias al respecto. Porque Luisa de Saboya, al quedar viuda, como dijimos antes, solo tenía 19 años y no le faltaron pretendientes para un nuevo matrimonio. Pero Luis de Orleans descartó esa posibilidad. Más aún cuando se convirtió en el rey Luis XII y su sobrino en tercer grado, el niño Francisco de Angulema, se convirtió en su heredero, en tanto el rey Luis XII no tuviera un hijo legítimo. En ese momento, el monarca no consideró interesante casar a Luisa de Saboya y que ésta pudiera tener otros hijos que rivalizaran con Francisco. La propia Luisa de Saboya estuvo de acuerdo con esta decisión y decidió dedicar su vida a lograr que su hijo Francisco llegara a lo más alto. Lo consiguió, pues al morir Luis XII en 1515 sin hijos varones legítimos, Francisco de Angulema se convirtió en el rey Francisco I. Con todo, no adelantemos acontecimientos. Hemos visto cómo la viuda Luisa de Saboya era llamada con sus hijos Margarita y Francisco a la corte del rey Luis XII en 1498. Allí, el monarca encargó la educación del joven Francisco al mariscal de Guiers, un avezado militar que había salvado a Luis XII en sus campañas italianas. El mariscal de Guiers fue responsable de las ganas de aventuras que caracterizaron al futuro rey Francisco I. Pero de Guiers tuvo una serie de enemigos dentro de la corte, desde la reina Ana de Bretaña, esposa de Luis XII, a la madre de Francisco, Luisa de Saboya, quienes consiguieron que de Guiers fuera expulsado de la corte en 1506. Le sustituyó entonces Arthur Gouffier de Boissy, un treintañero que 10 años antes había acompañado a Carlos VIII y Luis XII en las campañas de Italia, donde se distinguió en el combate. Sin embargo, Gouffier había de caracterizarse por su talante diplomático, lo que no impidió que el carácter aventurero que de Guiers había metido a Francisco I en la cabeza se quedase. Junto a esta formación militar, Francisco también tuvo una serie de preceptores más eruditos. El más destacado fue François de Moulin de Rochefort, que le acompañó toda su infancia y adolescencia y quien intentó que Francisco aprendiera los rudimentos del latín y las lecturas clásicas, algo que solo logró de forma limitada. Moulin de Rochefort lograría cierta fama con un tratado sobre las virtudes cardinales, publicado en 1510. Cuando Francisco de Angulema se convirtió en el rey Francisco I, nombró a Moulin de Rochefort limosnero real. Brevemente, Francisco de Angulema también contó con las enseñanzas de Christophe de Longueuil entre 1510 y 1511. Longueuil era un eminente jurista que había viajado por Flandes y España y que había tenido ciertos contactos con expertos en leyes italianos. Aún hay otro nombre que suele aparecer en las biografías más habituales de Francisco I,
Giovanni Francesco Conti, un notable poeta lombardo que habría sido el responsable de un supuesto gusto del joven Francisco por la poesía italiana y con ello el arte italiano en general. Si bien Conti tuvo varias estancias prolongadas en Francia, en 1503, en 1509, a partir de 1512, en ninguna de ellas tenemos documentado que fuera preceptor de Francisco. Otra cosa es que años después, ya con Francisco I como rey, el monarca apoyó a Conti en sus ambiciones académicas en Italia. En enero de 1514 murió la reina Ana de Bretaña. Hasta ese momento, la reina Ana había sido la gran opositora a la unión de su hija mayor, Claudia, con Francisco de Angulema. La reina Ana deseaba que Claudia se casara con el futuro Carlos V y así preservar la independencia de su ducado original de Bretaña respecto a Francia. Poco después de la muerte de la reina Ana, en mayo de 1514, Claudia de Francia contrajo matrimonio con Francisco de Angulema. Claudia era una mujer pequeña, poco agraciada y con escoliosis. Su educación había sido básicamente religiosa, siendo una persona especialmente piadosa. Desde su matrimonio con Francisco, supo de la necesidad de darle herederos, algo que haría de manera casi anual, pues hasta su muerte en 1524 le dio 7 hijos a su marido. Una curiosidad: cuando murió Ana de Bretaña y al no tener hijos varones, el rey Luis XII volvió a contraer matrimonio, esta vez con María Tudor, la hermana pequeña del rey de Inglaterra Enrique VIII. María Tudor se hizo acompañar por una jovencísima Ana Bolena. Cuando Luis XII murió y María Tudor regresó a Inglaterra, Ana Bolena permaneció en Francia junto a la reina Claudia, hasta poco antes de la muerte de ésta. Ana Bolena regresaría a Inglaterra, para convertirse años después en la segunda esposa de Enrique VIII. Pero volvamos con Francisco I. Ya hemos señalado cómo tras la muerte de Luis XII en enero de 1515, Francisco de Angulema, a sus 20 años, se convirtió en el nuevo rey como Francisco I. Hagamos balance de cuál había sido su formación antes de ser rey. No había destacado por su gusto por la erudición clásica, pese al empeño de Moulin de Rochefort, pero sí por los libros de caballería, tan queridos por sus padres, y una afición por las aventuras caballerescas adquiridas junto al mariscal de Guiers. Además, Francisco I confiaba plenamente en su madre Luisa de Saboya, que llegó a ser regente entre 1515 y 1516 y entre 1524 y 1526, y en su hermana mayor, Margarita de Angulema, mientras su esposa Claudia de Francia ocupaba una posición secundaria. Es más, ante los continuos embarazos de Claudia, fue Margarita, su hermana, quien se desempeñó con regularidad como primera dama. Margarita de Angulema había recibido una educación exquisita, por supuesto, centrada en la espiritualidad cristiana, pero con un gusto por parte de Margarita por la literatura en general y la poesía en particular, incluida la italiana, de la que disfrutó en la corte de Blois, donde pudo leer los libros traídos por Carlos VIII y Luis XII de sus saqueos en Italia. Por tanto, el joven Francisco I no se distinguía mucho de otros príncipes de su tiempo. Una buena formación religiosa, pero con unos tintes heroicos que le llevaban a creerse el verdadero caballero cristiano. En definitiva, una imagen muy similar a la de su contemporáneo Carlos V. No estamos ante el joven rey renacentista y humanista que nos han pretendido vender. Su empeño por adquirir ese barniz italianizante habría de llegar después. Acabamos de ver que en su corte, fuera de los gustos literarios de su hermana Margarita, con ciertas querencias por lo italiano, lo que dominaban eran las formas artísticas, arquitectónicas y literarias bajo medievales. Pero retengamos una idea. La madre de Francisco, Luisa de Saboya, que había decidido dedicar toda su vida a lograr lo mejor para su hijo, le había convencido de que él estaba llamado no a ser solo el verdadero caballero medieval,
sino el nuevo César de la cristiandad. El César como modelo de príncipe máximo, no como una réplica del mundo clásico. De modo que cuando en la primavera de 1515 Francisco I dirigió sus tropas hacia Italia, su gusto por las modas renacentistas aún eran muy limitadas y sencillamente se dejaba llevar por su pasión por ser un caballero de novela. El objetivo de Francisco I era claro: conquistar el ducado de Milán, del que se consideraba heredero, pues, al igual que Luis XII, Francisco I era descendiente de Valentina Visconti, de la antigua casa reinante en Milán. Recordemos que Luis XII había controlado el ducado de Milán hasta 1512, cuando el Papa Julio II había logrado reunir una amplia alianza donde, a la sombra del sumo pontífice, se unieron el emperador Maximiliano, Fernando el Católico y Enrique VIII de Inglaterra. Tras la expulsión de los franceses, los Sforza, que llevaban gobernando el ducado de Milán desde hace unas cuantas décadas, recuperaron esta ciudad. Pero en esa primavera de 1515, Francisco I volvió contra ellos. El Papa Julio II había muerto, siendo sucedido por León X, un Medici. En principio, el nuevo pontífice logró mantener la coalición antifrancesa. Pero la decisiva victoria de Francisco I en Marignano contra los mercenarios suizos que defendían Milán cambió la situación. La batalla de Marignano fue la más grande conocida hasta entonces en las guerras de Italia, y la victoria francesa fue tan brutal que sus enemigos no se vieron con fuerzas para reaccionar. El primero en retirarse fue el propio Papa León X, temeroso de que los franceses se hicieran caer sobre sus posesiones en la Toscana, que los Medici habían recuperado en 1512, cuando Luis XII había sido expulsado de Italia. Mientras tanto, en España, en enero de 1516, había muerto Fernando el Católico y se había abierto el debate sobre su sucesión, con su hija Juana recluida en Tordesillas y su nieto Carlos aún bajo el influjo de sus consejeros flamencos. Un Carlos que además hubo de negociar con Francisco I en nombre de su otro abuelo, el emperador Maximiliano, que se hallaba enfermo y además planeando ya cómo dejar la corona imperial a su nieto, para lo que necesitaba la paz en la cristiandad occidental. En definitiva, Francisco I no solo logró una notabilísima victoria en el campo de batalla, sino que además consiguió desarmar a sus enemigos, pudiendo regresar a Francia con una aureola de claro vencedor que no habían conseguido ninguno de sus predecesores. Pero antes de ese regreso, Francisco I se reunió con el Papa León X en Bolonia, en octubre de 1516. En aquella ocasión, Francisco I conoció a Leonardo da Vinci, que tenía por aquel entonces 63 años. Leonardo ya era un artista y, sobre todo, un ingeniero de elevadísima reputación por todo el centro y norte de Italia. Una reputación ganada en los años que trabajó para los Sforza, aquellos duques de Milán contra los que habían combatido una y otra vez los franceses. Es más, cuando en 1499 Luis XII invadió por primera vez Milán, Leonardo no quiso unirse a los invasores ante el claro rechazo que provocaban entre los italianos. Pero con el paso de los años, cuando Luis XII volvió a ocupar Milán, Leonardo terminó por cambiar de bando, abandonando definitivamente a los Sforza y dejándose querer por los franceses, al menos entre 1507 y 1511. En esos años, Leonardo, siempre en Milán, actuó, sobre todo, como ingeniero. Es posible que Luis XII ya le invitase a acompañar a Francia, donde poder dar rienda suelta a todas sus otras actividades, pero Leonardo se negó. Tras la expulsión de Luis XII de Milán en 1512 y la vuelta de los Sforza, Leonardo se vio obligado de encontrar un nuevo mecenas, entrando al servicio del Papa Medici. Pero tras ese encuentro de Francisco I con Leonardo, la presión del rey francés para que el artista italiano se trasladase a Francia aumentó, hasta que a mediados de 1516 Leonardo decidió viajar al Valle del Loira
instalándose en Amboise, donde se encontraba la corte de Francisco I. Es más, el rey le dejó a Leonardo, para que viviera allí, el castillo de Clos-Lucé, a medio kilómetro del castillo real de Amboise. ¿Qué buscaba el joven Francisco I al llevarse consigo a Leonardo da Vinci? Pudiéramos pensar que con Leonardo, Francisco añadía una medalla más de alto prestigio a su triunfo en Milán. Pero en realidad, más allá de la fama que pudiera disfrutar Leonardo en aquel tiempo, posiblemente una fama más discutida de la que tiene hoy, Francisco I quería que aquel anciano le ayudase en sus ambiciosos planes político-artísticos. Es cierto que Leonardo se llevó a Francia muchos de sus tratados, además de algunos de los cuadros de los que se sentía más orgulloso, como la Gioconda, hoy el más popular del Museo del Louvre. Pero insistamos en la idea que acabamos de enunciar. Francisco I no quería solo la fama que ya había cosechado Leonardo, quería que Leonardo le apoyase en las nuevas creaciones por venir, y la más destacada había de ser Romorantin. La idea que se concibió fue grandiosa. En la pequeña localidad de Romorantin, situada sobre el valle del río Soldre, 40 kilómetros al este de Amboise, 20 kilómetros al sur de Blois, Francisco I quiso construir no un nuevo palacio campestre, sino toda una ciudad, una nueva Roma para él, el nuevo César. En aquella aventura, por supuesto, Francisco I contó con el concurso de su madre, Luisa de Saboya, dispuesta a apoyar cualquier ilusión, por desmedida que fuera, de su hijo. De modo que si el rey no estaba en Amboise, era Luisa de Saboya quien supervisaba los proyectos de Leonardo. Para comenzar, se levantaría un gran canal que uniría directamente el río Soldre con el Loira. Un canal que habría de servir de vía rápida de transporte, pero también para el riego y, sobre todo, los espectáculos acuáticos. Hacia ese canal habrían de derivarse todas las instalaciones hidráulicas que Leonardo concibió, tanto entradas de aguas limpias como evacuación de aguas negras. Y además, uno de los horizontes de ese gran canal sería el nuevo palacio, cabeza de toda una ciudad de nueva planta. Porque si el rey, con sus más allegados, había de instalarse en la residencia que se iba a construir, para el resto de la corte habría toda una urbe. No era la primera vez que se planteaba algo así. En cierta manera, ya lo había realizado el rey Carlos V de Francia en la segunda mitad del siglo XIV, cuando se hizo construir el castillo de Vincennes, con su pequeña urbe aneja para la servidumbre. Le dedicamos una sierra de historias a este castillo. Pero es indudable que cuando pensamos en el proyecto que Leonardo tenía en su cabeza, de inmediato vemos el Palacio de Versalles que Luis XIV se haría levantar un siglo y medio más tarde. Hemos de imaginar las largas conversaciones de Francisco I con Leonardo. Aquel joven rey, lleno de orgullo por su victoria en Marignano, evocando todas las fantasías de las novelas de caballería con las que se había educado en su infancia, tenía ante él al hombre más imaginativo de su tiempo, Leonardo, quien consideró que el monarca francés estaba dispuesto a poner todo el erario público de Francia, si era necesario, para por fin poder desarrollar sus proyectos, los de Leonardo, todas esas ideas atrevidas que le bullían en la cabeza desde hacía décadas. Leonardo no trajo el Renacimiento a la corte de Francisco I. Esa recuperación del arte clásico romano como símbolo de la superioridad cultural italiana. Leonardo se trajo a sí mismo su volcán de creatividad, con ropajes clásicos, cierto, porque era hijo de su tiempo, pero con un nivel de atrevimiento que ningún otro artista de su tiempo llegó a alcanzar. Las obras comenzaron de inmediato. Se quiso desviar el curso del Soldre para hacer el canal. Se empezó a levantar una de las crujías del castillo, que para 1518 ya medía 70 metros de largo. La nueva capital del César Francisco estaba en marcha.
Pero en enero de 1519 murió en Austria el emperador Maximiliano. Había que elegir un nuevo emperador y Francisco I pensó que él reunía las condiciones. La elección no habría de resultarle fácil. Había otros candidatos: Enrique VIII de Inglaterra y, sobre todo, Carlos de Habsburgo, el nieto de Maximiliano. Francisco I podía poner su empeño en la elección imperial, puesto que su madre seguiría a cargo de las obras de Romorantin junto con Leonardo. Pero una pestilencia había afectado el lugar, frenando los trabajos. Y lo peor llegaría en mayo de 1519. Leonardo murió en su residencia de Clos-Lizet. Luisa de Saboya quiso continuar las obras, pero la alta política se impuso. Carlos V había sido elegido como emperador. Francia quedaba rodeada por las tierras de los Habsburgo. Había que pasar al ataque. En 1521 comenzaron las hostilidades que fueron increciendo hasta la derrota francesa de Pavía en febrero de 1525, donde el mismísimo Francisco I fue tomado prisionero por las tropas de Carlos V. Para ese entonces, las obras de Romorantin se habían detenido y los escasos restos construidos se destruyeron en 1723. De los grandiosos sueños de Leonardo solo quedan algunas trazas arqueológicas. Es cierto que Francisco I en sus obras posteriores, en Chambord o en Fontainebleau, aprovechó lo aprendido en Romorantin, combinando la grandiosidad leonardesca con sus ropajes clásicos, aunque ajustados a los gustos de la corte francesa. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.